Señor, todos, llénanos de tu presencia, Padre Celestial, que allí en sus casas, Señor, tu palabra también llegue a ellos, Señor, que tu palabra, Señor, los quebrante donde ellos estén, Padre Celestial. Yo sé que tu palabra nos llega, hermano. Señor, tócanos, llénanos de tu presencia, Señor, y quiebra sus corazones, Señor amado. Padre, yo te doy gracias. Gracias por los vecinos, Señor. Padre de los cielos, gracias por Monteverde, Señor Jesús, porque sé que tú tienes cosas grandes para Monteverde, Señor, que va a ser reconocido, Señor, en muchas partes, no por la violencia, sino por la paz y el amor, Padre de los cielos, que tú traes a este sector, Señor Jesucristo. Padre Celestial, gracias. Gracias, Señor amado, por este sector, porque tú has traído paz, tú has traído palabra de salvación, Señor Jesucristo. Padre de los cielos, ayúdanos a hacer esos atalayas, Señor, que podamos, Padre de los cielos, anunciar tu palabra, Señor, toma nuestras mentes y nuestros corazones, Padre Celestial. A ti sea la gloria y la honra. Presentamos este servicio, Señor, para tu gloria, de que seas tú tocando cada corazón, Señor. Al que viene triste, Señor, que seas tú llevándote toda esa aflicción, toda esa tristeza, que puedas tú poner tu paz, Señor, que sobrepasa cualquier cosa, Señor amado. Que si alguien viene quebrantado de salud, Señor, pueda salir sano, Señor Jesucristo. Padre de los cielos, entregamos toda carga a ti. En tu palabra dice: venid a mí los cansados y los cargados, que yo os haré descansar. Por eso hoy venimos, Señor, porque estamos cansados, Señor Jesucristo. Padre de los cielos, si queremos este refrigerio para nuestro espíritu, Señor Jesús, te damos la gloria y la honra, mi Rey soberano. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Amén. Qué rico de tenerlos aquí. Doy la bienvenida a cada uno de ellos. Y quiero compartir algo muy especial. Quiero que hablamos la palabra de Dios en Ezequiel 33, 7. Amén. Bueno, leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así Ezequiel 33:7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no le hablares para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Y si tú avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se aparta de su camino, él morirá, pero su pecado, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Amén. Bien pacientes en mis hermanos para que no se me cansen mucho. ¿Qué significa atalaya? Atalaya es un guarda que se prepara en aquel lugar, en una parte muy alta, para poder mirar cuando venga el enemigo. Y el trabajo de la atalaya es mirar de lejos. ¿Cuánto estamos mirando de lejos? Estamos mirando de cerquita. Mirando de lejos para cuando viene el enemigo. Él señala o hace el anuncio. Él está anunciando
con una trompeta para que el pueblo se prepare, para que el pueblo empiece a mirar y empiecen ellos a estar alertas de esta señal. Los líderes y profetas tenemos esas tareas. Aquí no van a decir, ay, es que tenemos que profetizar. No, cuando llevamos la palabra, estamos profetizando. Somos profetas, estamos profetizando la palabra del Señor. Los líderes tenemos que anunciar las cosas malas. Porque a la gente solamente le gusta que digamos las cosas buenas, ¿o no? O a quien de aquí le gusta cuando de pronto lo tienen que soltar. ¿Cierto? Como que abrayan. Amén. Pero muchos se enojan. Y hasta van a hablar en uno. Pero ¿qué nos dice la palabra del Señor? Que así se enojen. Así nos dijo en su caso otra canción. Cuando mira, ay, como me cae mal esta hermanita que vea lo que me dijo. Mis hermanos, tenemos que anunciar. Nosotros somos los que estamos cuidando esas murallas. ¿Cuáles murallas? La vida de nuestros hermanos. Porque hay veces podemos estar creyendo que estamos muy bien, pero no lo es. Estamos andando mal. Y qué lindo cuando de pronto alguien se nos puede acercar y aconsejarnos y decirte, mira, porque si seguís así te vas a apartar de los caminos del Señor, o si seguís así vas a salir apartado. Entonces tenemos que poner mucho cuidado. Qué lindo que sigan leyendo esta historia es muy linda, y acordémonos todos que si nosotros vemos el pecado del hermano y me quedo callada, ¿vengo a hacer qué? ¿Vengo a hacer qué? Cómplice. ¿Quién dijo cómplice? La hermana. Mi hermana, dígalo duro, ¿venimos a hacer qué? Cómplice del pecado del hermano. Cómplice de otro pecado de una persona. Qué duro. Porque hay veces no es que la hermana se enoja conmigo o el hermano se enoja, me quedo callada y que sigan su pecado. Hijas con eso, mis hermanos, tenemos que ser esos atalayas, salvar esa vida. Un buen consejo a tiempo puede salvar un alma. Entonces seamos nosotros ese atalaya que el Señor quiere que seamos, para que la sangre de esa persona no caiga sobre nosotros. Podamos nosotros ser esas personas de bendición y no de maldición. Amén. Amén. Invito al grupo de la alabanza. Invito también a los hermanos a que se pongan de pie. Y como les digo, sigan leyendo Ezequiel, porque del 10 en adelante dice: el camino de Dios es justo. ¿Cuántos creemos que el Señor es justo? Que Él no se equivoca. Él da el pago a cada uno como lo merecemos. Hay veces decimos, no, yo no puedo, pero el Señor puede decir lo contrario. Recuerda que Él es fiel y justo. Él es fiel y Él nos va a dar el pago según nosotros nos comportemos, según nosotros seamos. Digámosle al Señor, ahí cierren los ojitos, mis hermanos. Digámosle al Señor: Señor, gracias. Gracias, Padre de los cielos, porque tú nos has puesto como una atalaya en este lugar, mi Rey celestial. Tú nos has puesto, Señor, como estos siervos, para llevar tu mensaje, para llevar tu palabra, Señor amado. Padre, te damos gracias. A ti sea la gloria y la honra, Rey celestial. Y a su nombre, un fuerte aplauso al Señor Dios. Maravilloso quiere usted que el
porque has hecho maravillas. Eres nuestro Rey soberano, Creador del cielo y de la tierra. En ti, Señor, son hechas todas las cosas y nos gozamos en esa verdad maravillosa. ¿Para cuántos el Señor es su Rey? Eres el Rey infinito en poder. Amén. A Él le dedicamos nuestra vida. Eres el Rey infinito en poder. Eres el
terminar este momento, donde podamos decirle cuál es el anhelo de nuestro corazón. Algo que tú y yo debemos tener siempre presente al haber sido llamados por Él. Es que el propósito de Él es formar su imagen en nosotros. La imagen que por causa del pecado fue tergiversada. Puedes imaginarte cómo el pecado opacó la imagen de Dios. Pero cuando venimos a Jesús, encontramos que en Él hay un renuevo. Encontramos que en Él son nuevas todas las cosas. Y que en su presencia recuperamos su imagen.
dejamos ser intervenidos por cosas pasajeras. Pero olvidamos lo que a vida eterna permanece. Tu palabra, Señor, tu presencia. Adoramos que en realidad en tu corazón hay un gran anhelo. Le hemos dicho al Señor que en medio de tanta necesidad y angustia, solo haga una cosa: buscarle, buscar su presencia, buscar su fragancia, buscar su poder. No hay otra manera en la que tú y yo podamos ser victoriosos. No hay otra manera en la que podamos ser diferentes. Si no buscamos la presencia del Señor con disposición, cuando en nuestra vida hay sed, hambre, desesperadamente buscamos ser saciados. ¿Cuál es tu desespero hoy por la presencia del Señor? Dice lo que necesito, Señor. Te necesito, Señor. Necesitamos hoy más que nunca. Nuestra familia te necesita. Nuestro barrio te necesita. Nuestra ciudad te necesita. Nuestro país te necesita, Señor. Te necesitamos. Oramos para que tu voluntad sea hecha, Señor. Oh, por favor, en el nombre de Jesús pedimos tu presencia para nuestra amada Venezuela, para nuestros hermanos que se encuentran en angustias. Imploramos tu intervención a favor de aquellos que hoy necesitan de tu poder, de tu amor. Sigue manifestando tu poder allí en el nombre de Jesús. Tengo hambre de ti. Hambre de ti, Señor Jesús. Tengo hambre de ti, Espíritu Santo. Tengo hambre de ti. Amado Padre, tengo hambre de ti. De poder estar atento, de poderte conocer más que más. Porque en esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, quien has enviado. Yo quiero conocerte, Señor. Un momento, levanta tus manos. Solo un momento más. Te invito para que, en señal de fe, de rendición delante de la presencia de Dios, puedas recibir el Espíritu de Dios. Él es quien te sacia. Él es quien te rejuvenece. Él es quien da fuerza al cansado y multiplica las fuerzas a quien no tiene ninguna. Recibe del Señor. Deja que toque tu fuerza. Espíritu de Dios, es nuestra petición en esta noche. Ven, reviste, empodera a tus hijos. Toda gracia, toda valencia,
por ti, solo por ti, Jesús. Eres el deseado de las naciones, eres el deseado de mi alma, Jesús. No habrá otra razón de oración, no habrá otra razón de esfuerzo, solo tú, Jesús, solo tú, Jesús. Dale fuerte ese aplauso al Señor. Solo Él, solo Él, solo Él es suficiente, solo Él. Gracias. Poder alabar y glorificar el nombre del Señor. Amén. ¿Cuántos hemos tenido hambre y sed del Señor? ¡Wow! Hay una iglesia de poema. Cierto, creo que siempre tenemos hambre y sed de justicia, hambre y sed de nuestro Señor Jesucristo. Qué lindo el poder deleitarnos en la presencia del Señor y poderle decir al Señor cómo nos sentimos, mis hermanos. Eso no lo podemos dejar de hacer. Si te sientes feliz, díselo, pero si te sientes triste y agobiado, también díselo, porque Él está atento con sus oídos a escucharnos. Él siempre nos guía. Amén. Bueno, vamos a orar por los bienes y las ofrendas, con esa misma alegría, con ese mismo gozo. Vamos a decirle al Señor, Señor, gracias. Gracias, Padre de los cielos. Gracias, Señor, porque tú nos has provisto cada día más y más, Padre de los cielos. Yo te doy gracias, mi Rey, por las empresas donde mis hermanos laboran, Señor, por las empresas que mis hermanos tienen en su casa, porque no es una micro, no es una empresa, Señor, porque sé que tú vas a engrandecer, Padre de los cielos, las empresas de mis hermanos, donde ellos están laborando, Padre. Bendícelos, Señor, guárdalos, protege, Señor, sus empleos, protege su alacena, Padre celestial, que nunca falte, Señor, el alimento en nuestros hogares. Padre celestial, te damos gracias. Gracias por la provisión que tú nos das cada día. Bendecimos los bienes y las ofrendas, Padre. Bendecimos la iglesia. Bendecito, Señor Jesucristo, que tú te sigas glorificando cada día más y más en ella. Señor, gracias. Amén y amén. Que puedan mis hermanos ustedes pasar a recoger las ofrendas. Bueno, mis hermanos, quiero recordar. Ahorita al final damos los anuncios entonces, ahorita al final. Pero qué rico el poder estar aquí reunidos, el poder estar juntos. Mis hermanos, queremos invitarlos. El sábado tenemos el sabatino. No dejen de traer a sus niños. No dejen de que ellos se queden en la casa. No, tráiganlos. También tenemos la escuelita ya no es dominical, sino sábado para los niños. Hoy empezamos un nuevo mes, el mes de julio. Ya se nos partió el año, hermanos. Y hasta aquí nos ha ayudado el Señor, hasta aquí el Señor nos ha bendecido, nos ha protegido. Entonces, ¿cómo no darle la gloria a honra a Él? Al que todo se lo merece. Doy la bienvenida a cada uno de mis hermanos que vinieron de la alabanza. Que rico es tenerlos aquí. Bueno, vamos a lo que vinimos a escuchar la palabra del Señor. Ahorita al final damos los anuncios. Invito a mi esposo, que me corresponde darnos el mensaje del Señor. ¿Cuántos vinieron dispuestos a escuchar palabra de Dios? Porque no es palabra de Él, es palabra de Dios. Amén. Vamos a darle la gloria y la honra al Señor. Los invito a que se pongan de pie. Vamos a orar por
esta palabra, aunque sabemos que está bendecida, pero que todo lo que quiera venir a interrumpir la palabra del Señor, que se tiene que ir. Amén. Gracias. Señor y Padre Celestial, yo te doy gracias. Te doy gracias, Padre amado, por este siervo tuyo, Señor. Padre de los cielos, gracias. Bendícelo cada día más. Toma su mente, su corazón, Padre Celestial. Toma, Señor, lo que Él va a hablar hoy, Padre, que no sea su palabra, sino la tuya, Padre Celestial. También pongo a mis hermanos, me pongo yo, Señor, a que podamos estar atentos a lo que tú nos quieres decir hoy, Señor, porque no es la palabra de Él, es tu palabra, Señor, es tu mensaje lo que tú nos quieres decir hoy, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a no entretenernos, a no estar atentos a otra cosa, sino a ti, mi Rey soberano, porque tú te mereces la gloria y la honra, Padre Celestial. Yo te doy gracias, Señor, gracias por mi esposo, bendícelo, guárdalo, Señor, cada día más. Amén y amén. El Señor les bendiga. Una bienvenida para todos, qué bendición. Seguimos motivándonos más y más para el culto los miércoles. ¿Cuántos creen que pueden haber más los miércoles? ¿Cierto? En estos días hablaba con un pastor y me decía: "Uy, pastor, estoy sorprendido porque están viniendo más los miércoles al culto que los domingos". Pero eso pasa allá, aquí no va a pasar porque vamos a estar tanto el miércoles como el domingo, ¿cierto? Entonces les animo para que sigamos invitando. Eso va a ser posible si cada uno de nosotros motivamos a otros. ¿Para qué? Para que vengan. Imagínate, no te pierdas el culto el miércoles, ¿sí? Y mucho más cuando podemos tener este privilegio. ¿Saben qué tema vamos a continuar? Estamos estrenando mes hoy, el mes de julio, ¿cierto? Había comenzado el mes pasado un tema sobre el Evangelio de Juan, ¿sí se acuerdan? Sí, ya se acuerdan. Así que vamos a abrir el Evangelio de Juan. Y vamos a entrar en materia, puesto que el tiempo nos apremia. Y vamos a hacer un pequeño resumen con respecto a lo que habla el Evangelio de Juan acerca de algunas características, algunas descripciones que tiene Jesús, ¿sí? Entonces el objetivo es lograr identificar cómo Juan direcciona a Jesús como una galería. ¿Se acuerdan que les había hablado de ello? ¿Cierto? Este evangelio presenta una serie de dibujos en cada uno de los cuales Cristo es la figura central. Y estuvimos viendo los primeros... ¿Cuántos fue que vimos? 7. ¿Los primeros 7? No, 6, ¿cierto? Entonces hoy vamos a mirar hasta dónde avanzamos, ¿sí? La idea es no correr. Y logramos identificar en primer lugar que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, del 1 al 14, está mostrando a Jesús como ¿quién? Como el Hijo de Dios, ¿cierto? Como el Hijo de Dios. Pensemos un poquito acerca del Hijo de Dios, porque habla de Hijo de Dios. Un pequeño resumen para los que no vinieron ahora fue hace 15 días. A ver, ¿por qué habla de que Él es el Hijo de Dios? Recuerda que estuvimos viendo de que describe que su deidad. El texto dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era ¿qué? Era Dios, ¿cierto? Y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Entonces está mostrando en los versículos siguientes, como no podemos leer todo el capítulo, ya lo vimos, entonces esto se va a identificar que Juan lo presenta en el capítulo 1 como el Hijo de ¿quién? De Dios, mostrando su divinidad, no de divino. A veces decimos, ¡ay, tan divino! Y es porque es muy bonito. Otros dicen esa palabra tan divino no porque sea bonito, sino porque tiene algunas acciones las cuales hay que reconocer, ¿cierto? Hay quienes son feitos, pero la gente dice, uy, tan divino, ¿cierto?
Por las buenas obras que hace, por el buen comportamiento, ¿cierto que sí? Pero aquí estaba hablando de que Jesús lo representa como el creador del cielo y de la tierra, como el Hijo de Dios. Y Juan dice, y vimos su gloria como la del unigénito Hijo ¿de quién? Del Padre, ¿cierto? Lleno de gracia y de verdad. Qué hermoso eso. También en el capítulo 2 estuvimos viendo que presenta a Jesús como ¿qué? Como el Hijo del Hombre. Entonces es importante entender que Jesús es el Hijo de Dios, su divinidad. La Biblia, el apóstol Pablo habla que en Jesús está corporalmente la imagen de Dios. Por esa razón, cuando los discípulos le dijeron a Jesús, muéstranos al Padre y nos basta, y Jesús les dice, el que me ha visto a mí, ¿ha visto qué? Ha visto al Padre, ¿cierto? Entonces, qué hermoso lograr identificar. Pero también habla acerca de Jesús, el Hijo del Hombre. Aquí tenemos una escena que ilustra su ¿qué? Su humanidad perfecta, ¿cierto que sí? Jesús fue 100% Dios como Hijo de Dios, ¿cierto? Y fue 100% hombre como ¿qué? Como naturalmente, ¿cierto? Por lo tanto, siendo hombre, sintió hambre, sintió sueño, sintió cansancio. ¿Qué más sintió Jesús? Enojo, tristeza, lloró. Entonces nadie puede decir, no, es que Jesús era espiritual, era un cuerpo glorioso. Él fue cuerpo glorioso cuando ¿qué? Cuando resucitó, después de que murió. Entonces nos muestra de que Jesús es ¿qué? Es humano, perfectamente. ¿Cómo así que perfecto? Él se hizo pecado, pero no cometió ¿qué? Pecado. ¿Y por qué se hizo pecado? Por usted y por mí. Estamos hablando los domingos del libro de Levíticos, donde estamos viendo el holocausto, ¿cierto? Aquel sacrificio, aquella ofrenda que se dispone para Dios, la cual que representa una vida por otra vida, a causa del pecado, ¿cierto? La transferencia se hace sobre el animalito muere, es derramada su sangre, ¿para qué? Para expiación del pecado, ¿cierto que sí? Lo han aprendido, lo estamos viendo. Entonces, hay un sustituto. Jesús es ese Cordero de Dios. Jesús es ese que se hizo propicio, ¿a quién? A nuestro pecado. Por esa razón era necesario que un inocente, sin defecto, sin ningún error, sin tacha alguna, como cuando Dios exigía que el holocausto fuera ¿qué? Perfecto. ¿Se acuerda que eso lo vimos hace poquito? ¿Sí? Perfecto, sin defectos. Jesús era humano, pero perfecto, sin mancha. No quiere decir que porque sintió hambre, porque sintió enojo, pecó. No, porque es de humanos enojarnos. Hace parte de ¿qué? De nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Pero ¿qué tenemos que hacer? No pecar. Él no pecó. Y aunque tuvo tentación, no cayó en la tentación, sino que soportó la tentación y la venció conforme a la Escritura. Escrito está. Entonces, 100% hombre, y Juan en el capítulo 2 lo presenta como el Hijo del Hombre. También vimos que Él es el Maestro Divino. Vimos también que Él es el ganador de almas. ¿Se acuerda la historia con la mujer samaritana? Y vimos que Él es el gran médico. La historia aquella del paralítico que llevaba 38 años. Y Jesús fijó su mirada en Él cuando Él no tenía esperanza. Jesús se la dio y lo restaura, lo sana. Y vimos por último que Jesús en el capítulo 6 habla que Él es el pan de vida. Y ese pan de vida, mis amados hermanos, nos muestra que en Él está la vida, ¿cierto? ¿Quién me puede leer el versículo? Pongamos ahí el versículo 48 del capítulo 6. ¿Yo soy qué? Yo soy el pan de vida. Ok. Mis padres comieron el maná en el desierto y murieron. Ok, solo el 48, ¿sí? Y váyase usted hoy con un versículo aprendido. Difícil para que lo aprenda.
¿Qué dice? Yo soy el pan de vida. ¿Quién se lo memorizó ya? Sin leerlo ahí. Yo soy el pan de vida. Juan capítulo 6, versículo ¿qué? 48. Yo soy el pan de vida. Sin él las almas de los hombres mueren de hambre. ¿Sabía usted? De que cuando Jesús tuvo la experiencia de aquellos hombres a quien alimentó y le dice, ustedes me buscan por la comida que perece, búsquenme por la comida que a vida eterna que permanece, refiriéndose que a sí mismo. Y por esa razón Jesús les pone como ejemplo cuando va a morir de que su cuerpo debe ser ¿qué? Comido, no como lo hace la iglesia tradicional, no, eso es algo representativo, de que Él se entregó para que nosotros pudiésemos. ¿Por qué habla de la vida? ¿En qué consiste la vida? ¿Quién me dice? ¿En qué consiste la vida? Desde pequeños, los médicos recomiendan a los papás, el niño tiene que dormir, ¿cierto? ¿Qué va a decir Brian? Uno de los conceptos de la vida, desde que nacemos empezamos a crecer, a envejecer, a morir, a prepararnos para el momento de la transición llamada muerte, en la cual nos encontraremos cara a cara con el Creador. Y si alguien quiere vivir eternamente, ¿debe qué? Debe comer de Jesús, ¿cierto? Comer, aceptarlo, digerirlo. ¿Y cuál es? Estamos hablando que el primer indicio de Jesús en Juan es que Él es ¿quién? El Hijo de Dios, ¿cierto? El Verbo se hizo carne. Entonces cuando usted y yo cogemos esta palabra, que por esta palabra fueron creadas todas las cosas, que representa a Jesús, usted y yo estamos ¿qué? Comiendo, alimentándonos ¿de quién? De Jesús. ¿Se da cuenta? Pero eso se confirma cuando ¿qué? Cuando usted lo vive, cuando usted lo demuestra con los demás. Porque les hablaba ahorita que los médicos cuando el niño nace le recomiendan a los papás que el niño debe dormir y ¿qué debe hacer? Lo segundo, para que pueda vivir, pueda crecer bien. ¿Cómo? Comer. Se les olvidó. En estos días hablaba con unos hermanos ya de edad y les decía, hermanos, ustedes están a una edad donde deben dormir y comer bien. ¿O qué cree usted? Porque si no, se van a deteriorar. Y eso no va solamente para los niños ni para los ancianos, sino también para cada uno de nosotros. No duerma y verá. No coma bien y verá. ¿Cierto? Entonces Jesús dice, yo soy el pan de vida. Cómame, disfrútame, digiérame, vívarlo, ¿cierto? Descansemos en Él, confiemos en Él. Sin Él nosotros estamos ¿qué? Muertos, mis hermanos. Ahora vamos a mirar el capítulo 7 que habla de que Jesús es el agua de vida, ¿cierto? El próximo cuadro es Jesús, el agua de vida. Vamos a mirar estos versículos en Juan capítulo 7, versículo 37. Mire lo que dice. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y ¿qué? Y beba. ¿Cierto? ¿A qué se refería Jesús? ¿Qué nos quería decir Jesús en este versículo? Pensemos un poco, vamos a volverlo a leer. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Representa de que Jesús es que el agua de vida, y eso nos dice que esa agua satisface ¿qué? El corazón sediento del hombre. ¿Cuántos estaban sedientos aquí en algún momento? Sin embargo, ahorita cantábamos que teníamos hambre. Y yo direccionaba eso también a la sed, porque qué cosas tan necesarias, ¿sí o no? Comer y beber. Y son las cosas por las cuales nos preocupamos en la vida. Y Jesús dice, no os afanéis porque habéis de comer, o que habéis de beber, o que habéis de vestir, ¿cierto? Y nos mantenemos afanados.
no sabiendo que Él es la provisión de todos los siglos y que aunque es poderoso, aquí nos está hablando de una verdad espiritual, Él también es poderoso ¿para qué? Para suplirnos las necesidades materiales. ¿O qué cree usted? Pero nos dice más, primeramente buscad el reino de los cielos y su justicia, y lo demás vendrá, ¿por qué? Por añadidura. Por lo tanto, mis amados hermanos, usted no necesita un vestido porque tiene un cuerpo hermoso, ¿o no? Usted no necesita preocuparse por la comida porque tiene vida, ¿cierto? Jesús lo dijo, ¿qué vale más, el cuerpo o el vestido? Hay quienes desgastan su cuerpo por tener vestido y pecan delante de Dios porque dice, yo tengo que trabajar porque tengo que verme bien, no sabiendo que es más importante su cuerpo. Es más importante usted descansar. ¿Qué vale más, la comida o la vida? Y nos dedicamos por trabajar horas enteras, horas extras, infinidades de tiempo con el fin de tener solvencia y no aguantar hambre cuando la vida se nos está ¿qué? Esfumando. Papás diciendo, no tengo tiempo para mis hijos. Esposos, no tengo tiempo para mi esposa. Esposas gritando, mi esposo me abandonó, estando en la casa, pero solo viene por un momento y en otro momento que se va. Pierde la vida, ¿no? ¿Todo por qué? Por buscar ¿qué? Lo material. Por lo tanto, mis amados hermanos, tengamos en cuenta eso, que Jesús es el agua de vida. Número 8. Capítulo 8, vamos a mirar el versículo capítulo 8, versículo 30, del 3 al 11, vamos a leerlo. Dice, entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio, le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés, mire tan espirituales ellos y tan direccionados a la ley, que le dijeron a Jesús, y en la ley nuestro líder supremo nos dice y nos mandó apedrear a tales mujeres. Tú, pues, ¿qué dices? Sigamos. Mas esto decían tentándole para poder acusarle, pero Jesús, inclinando hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo, el que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en la tierra. ¿Cierto? Seguimos. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. ¿Qué estaban haciendo con la mujer que estaba en el medio? Acusándola, ¿cierto? Y sentenciándola porque la iban a ¿qué? A apedrear. Entonces, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo, mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó, pregunta Jesús. Ella dijo, ninguno. Qué hermoso eso. ¿Cómo estaría esa mujer amedrentada? Ella sabía, me pillaron, hombre. Y tendría yo más consuelo si estuviera ese sinvergüenza aquí. ¿O qué cree usted? Porque la sentencia era para los dos, no era solo para la mujer. Y ella dijo, ninguno me condenó. La realidad era que tenía que morir, porque Moisés había mandado que tenía que ser apedreada. Y esa palabra ahí, ninguno, Señor, es una expresión como de admiración y de descanso. ¿Se ha sentido en algún momento así? Y le dijo, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno.
ni yo te condeno. Vete y no peques más. ¿Qué nos muestra este capítulo? Misericordia. ¿Qué más? Perdón. ¿Qué más? Amor. ¿Qué más? Qué bueno cuando alguien sale en defensa de uno. Justicia, ¿sí o no? ¿Qué más? Autoridad. Claro, le copiaron inmediatamente. Ellos lograron ser reargudidos porque ya había alguien mayor que Moisés. ¿Y sabe por qué ellos mencionan tanto a Moisés? En Hebreo, que más adelante vamos a estar hablando de la carta a los Hebreos, menciona dos cosas muy importantes que los judíos tenían por sublime, y era que a Moisés y a los ángeles. Y la carta de los Hebreos muestra los primeros capítulos a Jesús por encima de Moisés y por encima de ¿qué? De los ángeles. Tremendo. Quiere decir que hay que cambiar. Entonces, mis amados hermanos, Jesús aquí se muestra como ¿quién? Como el defensor del débil. ¿Se ha sentido usted en algún momento débil? Vulnerable, donde muchos han querido que hacerle daño y quieren aprovecharse del momento, y usted de un momento a otro ve con la intervención de Dios. Y quizás no es un ángel que venga y asuste al que le está haciendo a usted daño, sino que manda a ángel. No un ángel, sino a ángel, al vecino que se llama Ángel, y viene ¿a qué? A defenderlo. ¿Le ha pasado? ¿O no? ¿A quién le ha pasado? A mí me ha pasado. Y es duro cuando uno se siente tan humillado, tan vulnerable, tanta impotencia, donde uno dice, pero es que quiero reaccionar de esta manera, pero mi Señor me dice que no. Y de un momento a otro el Señor toca el corazón de alguien para que salga en defensa, y no necesariamente tiene que ser de otro cristiano, sino que aún hasta al impío Dios lo usa para salir en defensa de uno, porque Dios honra a los que le honran. Amén. Sí, mi hermano. Así me pasó, llevaba unos muchachos morenos, grandes, y un señor me raspó el carro contra el mío, y entonces me le empezó a pegar el carro y me tiene que pagar. Yo me pega, golpea el carro, yo me voy por allá en la San Juan, eso me cerró y se bajó con un bate, y yo quedé como que yo que me dañé el carro, porque si yo agarro a este tipo no vuelvo nada. Y entonces vino esos tipos y se bajaron y lo agarraron, y de repente me pasó por el pegado. Ahí mismo llegó tránsito y policía y no tenía la culpa, vaya. Ahí vi que Dios obró mi favor sin necesidad de yo. Gracias, hermano. Y yo sé que hay otras cosas que contar, pero qué hermoso el ejemplo que pone el hermano de que él salió a ser ¿qué? Defendido, pero a la misma vez él salió a defender ¿a quién? Al que lo agredió. Eso es lo que hace el Señor. Él hubiera dicho, que lo casquen, haciendo barra, aquí, ¿cierto? Pero no hubiera mostrado el amor del Señor, pero lo mostró al pararse al frente, porque sería el colmo de que si el impío le estaba dando ejemplo en defenderlo, sería el colmo de usted, teniendo temor de Dios, no salir en defensa del que estaba siendo agredido ya. Entonces, qué importante, gracias. Qué importante, mis amados hermanos, entender que el Señor Jesús es defensor del débil y que también nosotros somos llamados a ser ¿qué? Defensores del débil. Como iglesia somos llamados ¿a qué? A hablar por el que no puede hablar, a hacer las cosas por el que no las puede hacer. Por lo tanto, mis amados hermanos, qué interesante ver en esta historia de que aunque la realidad, el contexto indicaba que la mujer había cometido un pecado y la sentencia era muerte, se le mostró ¿qué? Misericordia. Y el versículo siguiente dice, ella dijo, ninguno, Señor. El versículo 11, entonces Jesús le dijo, ni yo te condeno. Podía condenarlo, él tenía la autoridad y el poder, yo tampoco. Pero mire lo que le dice, vete y no peques más.
el mostrar misericordia y el salir en defensa del débil debe mostrarse que el amor, la misericordia, la pasión, la autoridad por ayudar al débil, pero el débil recibiendo tales cosas, ¿qué debe hacer? ¿Qué debe hacer el que recibe tal bendición? ¿No volver a qué? A embarrarla, sí, ella dice, no volverla a embarrar. ¿Cómo cree usted que se comportó esta mujer después de eso? Un cambio. Quizás en algún momento, la Biblia no lo habla, quizás en algún momento el sinvergüenza con el que estaba adulterando volvió a buscarla. ¿Usted cree que no? ¿Qué cree usted? ¿Lo más seguro? ¿Cómo? Te salvas. Quizás le puedo decir, yo había listado una porque tenía que dar ejemplo. Porque no falta el hipócrita, no falta el mentiroso que sabiendo que es culpable por hacerle daño a alguien está ahí chuzando ¿para qué? Para que le hagan daño a la persona la cual él o ella incitó para quebrantar la ley. ¿Usted no ha visto que hay personas así? Hubiera sido téngalo por seguro que estaba en primera fila. Bueno, la Biblia dice que ninguno le tiró piedra. Yo leía con respecto a ese pasaje un día que posiblemente una hipótesis es que Jesús estuviera escribiendo el pecado de cada uno del que estaba allí. Por eso se fueron, porque menciona 2 veces que escribía sobre la arena. Entonces, puede ser. Bueno, se dice, a usted le contaron, a otros le dijeron, ¿cierto? Se rumora por ahí, pero no hay nada concreto de que haya escrito. De igual manera, tendríamos que ampliar mucho esa idea, porque ¿cuántos creen ustedes que pudieron haber estado ahí para apedrearla? ¿Qué cree usted? ¿Cuántos? Pastor, pero lo único que sí se deja ver es que no más mire más que mire que los que primero empezaron a eso fueron los más. Ah, los viejos. ¿Y luego qué? Los postreros. ¿Los postreros son qué? Los más jóvenes, ¿sí o no? O sea, que habían viejos y habían qué? Jóvenes. ¿Y usted cree que no habían algunas tolas y unas marujas por ahí? ¿No cree? ¿Cierto? Pero, ¿por qué les hablo de eso? Porque puede ser, es una hipótesis, pero a la misma vez el contexto nos puede mostrar de que habían muchas personas, ¿cierto? Y Jesús escribiendo el pecado de cada uno, yo creo que no hubiera tenido espacio suficiente. Porque es que desde los más viejos hasta los más jóvenes, ¿cuántos pecados tenían? Porque más bien no lo direccionamos a que la razón por la cual ellos se echaron para atrás y fueron reargudios no fue por lo que veían escrito que Jesús estaba escribiendo. Por cierto, la Biblia no registra que estaba escribiendo, pero más que eso, lo que él estaba escribiendo es que el Espíritu Santo los llevó a ellos a hacer como una autoevaluación, donde pudieron haber recordado de que allá la estaban señalando. ¿Por qué? Por adulterio, que es uno de los mandamientos que no se puede quebrantar. Pero ¿cuántos mandamientos ellos habían quebrantado? Porque tanto merecía la muerte el que adulteraba como el que blasfemaba contra Dios. ¿O no? El que codiciaba, ¿cierto? El que mataba, el que robaba, ¿cierto? También había ley para ellos. Y Jesús les dice que esté libre, el que esté libre. Ella hoy la están señalando por adulterio, pero ustedes son una parranda de ladrones, mentirosos. Pues no les dijo así, le estoy sin vergüenza, le estoy hablando así en palabras paisas. Pero eso fue lo que le dijo, el que esté libre de pecado que tire. No fue que Jesús los estaba señalando a ellos por adúlteros, no, porque quizás no estaban adulterando. Es más, ahí en ese grupo, ¿quiénes eran los que buscaban tentar a Jesús? Los fariseos. ¿Eran qué? Sacerdotes, escribas y fariseos. Eran los líderes religiosos. Por lo tanto, no podía uno de esos líderes religiosos, que la cultura los señalaba como los más grandes, los más célebres, no podían estar ellos en adulterio. No podían.
Pero entonces Jesús los desnuda por completo. Porque en una ocasión, ¿qué le dice Jesús a los fariseos y a los escribas? Sepulcros blanqueados, les dice hipócritas. Les habla de que ellos no usan la misericordia ni el amor. Entonces ahí Jesús les dijo: ustedes son mentirosos, ella adúltera; ustedes son ladrones, ella adúltera; ustedes son idólatras, ella adúltera; ustedes son ninguno. ¿O quién de aquí? Le pongo un ejemplo ahora más presente, más moderno, más práctico. ¿Quién de aquí está libre de pecado? Entonces, cuando usted venga a señalar a algún hermano: pastor, mi fulanito de tal, y la Biblia dice que, ¿sabe qué voy a hacer yo? Lo mismo de Jesús. No. Pero si lo hago, esté pendiente a ver qué es lo que escribo. Pero lo más seguro es que le voy a decir: sí, ella cometió o él cometió tal falta, pero usted, ¿qué está haciendo? Porque usted que lo está señalando está cometiendo más pecado que él. Porque hace poco estuvimos hablando de ese tema, de que antes de sacarle la pajita, la astilla a tu hermano, saca primero la viga, el tronco que tienes tan grande en tu mente, en tus ojos, ¿cierto? Para que puedas ver. El texto no dice que no puedes sacarle la pajita, la astillita a tu hermano. El texto te autoriza a quitarle, pero primero, ¿qué? Evalúate tú. Eso es lo que dice el texto. Evalúate y quita el palo, el tronco, y luego vas a ver. Porque usted imagina, si usted tiene una astilla en el ojo y usted no sabe sacarla y no ve bien, le termina de dañar el ojo, ¿sí o no? Le daña el ojo al hermano. Usted, en vez de ayudarle, antes le hace daño. ¿Cuántas veces le hemos hecho daño a algunos hermanos? Que por querer ayudarle, antes lo metemos más en problemas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Y Jesús aquí defiende a esta mujer. Se convirtió en una mujer que seguidora de Jesús, amante de Jesús. Yo creo que una predicadora por excelencia, ¿o no? Que me salvó la vida. Es que yo me imagino cuando ella fue a la casa a decirle a la familia: uy, que hubieran visto, no, es que me cogieron. No, la sentencia era... Recuerdo que una vez mi papá nos contaba: mi hijo, me pusieron el revólver en la cabeza. Y él decía: qué impotencia, qué cosa tan duro. Y cuando me iban a disparar, el revólver no, ¿cómo se llama eso? No disparó, no martilló, se encascaró. Y él decía con esa gratitud, con esa admiración: me salvé, ¿cierto? Dios me salvó. ¿Usted ha llegado a sentir algo así? Yo no, pero sí he tenido otros peligros donde digo: uy, Señor. Entonces, cuando uno siente ese rigor, esa sentencia que es lo más garantizado, que voy a recibir una muerte y soy protegido, soy salvado por el Señor, soy salvado por alguien, ¿cómo vivo de ahí en adelante? Agradecido. ¿O no? ¿Cierto? Sí, mi hermana. Y yo la primera vez me salvó, me guardaba, y a él me decía: disparen, que yo soy para mí, de mi museo, de la hermana, y Dios me salvó. Y la segunda vez, también. ya yo era que me iban a tirar los cabellos de la tierra, pero era iguana, me iban a tirar de esa tierra. Y yo lo que hice lo que me puso la. Primero le discutí, pero después. Cuando es para mí, ella se me estaba callada y ¿por qué pasa callada si yo tengo la razón? Y después me puse a llorar, me agaché, puse a llorar y también me salvó eso. Persona que me acusando, él me dijo: pero yo le miré a los ojos, y no le quité la mirada encima y una vida se me reprendió conmigo. Entonces esa era muy peligrosa, asusté. No, mi hijo, por Dios, no le ocurre a tener buena gente, ¿sabes? Nada, lo quiere mucho, porque no era un hijo. Y ahí me dijo: andate con la gente que te andate ya.
El Dios fue el que me dio, que yo no oraba y con esa seguridad que no me mata el pedazo. Estoy diciendo la verdad, estoy diciendo la verdad. Tremendo. Y mire, qué agradecimiento. Y yo creo que usted ama más al Señor después de eso. A nadie más. Vamos a mirar Juan capítulo 3, versículo 11. De cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibiste nuestro, ¿qué? Nuestro testimonio. Entonces logramos identificar aquí que Jesús es el defensor del débil, y la mujer, siendo una mujer en desgracia, porque estaba sentenciada a muerte, Jesús, ¿qué? Jesús la salva, ¿cierto? Y sale en defensa de ella de una manera tremenda. Y miremos aquí otro texto en Marcos capítulo 10, versículo 13, para que pasemos a la segunda, a la siguiente, al siguiente cuadro. Marcos capítulo 10, 13 al 15. ¿De quién salió en defensa Jesús? De una mujer que estaba en desgracia. Listo. Mire lo que dice. Marcos capítulo 10, 13 al 15 dice: y le presentaban niños para que los tocase, y los discípulos reprendían a los que, ¿qué? A los que los presentaban. Viéndolo, Jesús se indignó y les dijo: dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño, no entrará en él. ¿De quién está saliendo Jesús en defensa aquí? De los niños. ¿Tan bello el Señor? No. Entonces salía en defensa ¿de qué? De cualquiera que él consideraba que necesitaba ¿qué? Ser defendido. Alguien me decía en estos días: usted quiere defender a todo el mundo. Hay que mirar cómo podemos ¿qué? Yo creo que es mejor no ser señalado por defender que por señalar. ¿O qué cree usted? En estos días, ustedes saben que hago parte del comité directivo, y fue un tiempo muy difícil. Fue más o menos casi 2 meses donde un chicharrón tras otro chicharrón. Hay un mosquito por acá. Y veía cómo el Señor tornaba un espacio para salir en defensa de... Y es muy duro no salir en defensa del que está siendo señalado. ¿O qué cree usted? Porque resulta que termina uno a veces siendo ¿qué? Siendo el malo. Pero qué bonito cuando el Señor respalda cada vez que usted y yo en justicia salimos en defensa del que está siendo ¿qué? Señalado. Y no porque se haya portado bien, ha cometido ¿qué? Los errores, pero venga. Recuerde que la Biblia nos dice que con la misma medida con la que mides, vas a ser ¿qué? Vas a ser medido. Qué bueno darle a la persona primero un voto de confianza, ¿o no? Y miremos a ver, mire que Jesús le dijo: vete y ¿qué? No peques más. Si la persona después de eso sigue cometiendo el error, ¿qué cree que hay que hacer? Yo creo que una segunda oportunidad de esta mujer, yo no creo que Jesús, porque es que no se arrepintió, porque el arrepentimiento está alineado con la conversión, con el cambio. Sigamos a la siguiente, número 9, en Juan capítulo 9. Amén. Juan capítulo 9. Vamos a mirar el versículo 5. ¿Qué nos dice? Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy ¿de qué? Del mundo. Pensemos un poquito sobre eso. Entre tanto que estoy en el mundo. Eso indica, entre tanto, eso ya da un punto de partida. Que está solamente ¿de qué? De paso. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy ¿de qué? Del mundo. ¿A qué se refiere
con qué es luz. ¿Qué es lo opuesto a la luz? La oscuridad, ¿sí o no? ¿Y qué es lo opuesto a la oscuridad? La luz. Ustedes saben bien de que la oscuridad en realidad no existe. Lo que hay es ausencia ¿de qué? De luz. Entonces, como Dios estaba ausente de ese mundo, estamos hablando de ese mundo, de los judíos, ¿cierto? Viene ¿qué? A iluminar, ¿cierto que sí? Iluminarlos, ¿de qué manera? ¿Qué pecado, qué cosas era lo que practicaba el pueblo? Puesto que Jesús tuvo que a la misma vez indicarles a qué había venido, a buscar y a salvar ¿qué? Las ovejas perdidas ¿de qué? De Israel. ¿En qué estaban perdidas? Si lo aplicamos a la oscuridad, ¿qué lograban tener ellos como claridad? ¿Estaban confundidas o no? No tenían ¿qué? Luz, tenían un conocimiento pleno, porque desde la niñez ellos aprendían la Torá, los primeros 5 libros de la Biblia. Ellos sabían cómo fue que Dios los había sacado de Egipto y las leyes que Dios les había ¿qué? Establecido, pero estaban llenos de ¿qué? De dogmas, llenos de leyes, llenos de exigencia, que lo que hizo fue ¿qué? La luz de la palabra opacarse por los dogmas de los mismos hombres. O sea que no estaban alineados conforme la palabra de Dios, sino conforme lo que los hombres ¿qué? Le decían. Y Jesús dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Entonces, en el día de reposo, Jesús sana a una enferma. Y había tanta oscuridad que lo regañaron y le dijeron: ¿usted por qué sana en el día de reposo? Si en el día de reposo no puede hacer ninguna. Luego los discípulos estaban por allá recogiendo espigas porque tenían hambre y lo regañan porque dice: es que no se puede hacer nada en el día de reposo. Y así sucesivamente una cantidad de cosas que Jesús señala y dice: si en el día de reposo tu asno o tu animalito se cae en un pozo, entonces por ser día de reposo no lo rescatas. Entonces Jesús viene a dar la claridad suficiente de que no se trata de tener una religiosidad, de tener costumbres y vivir por ellas, sino en realidad demostrar ¿qué? La misericordia. O sea que la verdadera luz que estaba iluminando al mundo era ¿qué? La misericordia. Jesús lo dijo, porque la misericordia triunfa ¿sobre qué? Sobre el juicio. La ley condena y señala, pero la misericordia da vida, mis hermanos. ¿Qué iba a decir, hermana Dulce? Porque ellos estaban más apegados a lo que Moisés les había dicho, más a lo que Dios quería para ellos. Claro. Entonces estamos hablando de que ya el contexto ahí nos muestra que ellos estaban arraigados a sus costumbres, a sus tradiciones, y por causa de esas tradiciones habían sido ¿qué? Oscurecidos, entenebrecidos. Y Jesús viene ¿qué? A darles claridad. Por esa razón Jesús dijo: fue dicho ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo que, ¿cierto que sí? ¿Sí se acuerdan cuando Él lo dijo? Sí, usted sabe. ¿Qué cosas más dijo Jesús? Mire, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. No podían reunirse con los cobradores de impuestos porque eran unos pecadores. No podía comer con gente pecadora. Jesús no podía abrazar ni tocar a los leprosos. Y Jesús viene a dar luz y Él dice: entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Yo vine a hacer lo que ustedes deberían hacer y no lo hacen. Yo lo estoy haciendo. Y mientras yo esté aquí, seré. Pero la tarea la dejo ¿a quién? ¿A quién? ¿A quién? A la iglesia. Por eso Él vino a preparar, Él vino a discipular, Él vino a dejar establecido el reino de Dios. El sistema, la ley, en tanta oscuridad y tantas tinieblas, te dice que solamente perdones 3 veces. Y que después de las 3 veces ya puedes sentenciar a aquel que te ha hecho daño. Pedro dice: yo quiero ser más espiritual y lo voy a perdonar 7.
Bendito Pedro, ¿sí o no? De 3 a 7 hay 4 diferencias. Él dice, démosle 4 oportunidades más, ¿no? ¿Cierto? Pero Jesús le dice a Pedro, son 70 veces ¿qué? 70 veces 7. 7 veces tu hermano peca contra ti, 7 veces viene y te pide perdón. ¿Qué debes hacer? ¿Se los olvidó? Si él nos lo dijo claritico. ¿Ah? Que debemos que perdonarlo, mis amados hermanos. ¿Se da cuenta que cuando usted y yo estamos en tinieblas no andamos por esa luz? ¿Se da cuenta que cuando estamos en tinieblas endurecemos el puño para ayudar ¿qué? Al necesitado? Y todo porque nos acomodamos a este sistema y decimos, es que ese no se lo merece, es que este hizo esto, aquello, cuando usted y yo, ¿cuántas cosas hemos hecho? ¿Cuántas cosas no hemos dicho? Entonces Jesús habla de que Él es la luz del mundo, demuestra su derecho a esta distinción al dar luz a uno que nació ciego, ¿cierto? A uno que nació ciego. Y el pasaje ahí habla que aquel ciego no podía ¿qué? Ver la luz. ¿Y Jesús qué? Lo sana. Y aunque literalmente sanó al ciego, espiritualmente eso repercute de que todos nosotros que estábamos ciegos en nuestros pecados, ciegos en medio de la oscuridad de este mundo, Él nos hizo un milagrito, ¿o no? Ahora miramos. Qué bonito cuando usted ha dicho, uy, ahora entiendo. ¿No le parece eso hermoso? Como cuando el etíope se encuentra con Felipe y resulta que Felipe le explica porque él estaba leyendo el libro de Isaías y él es intervenido por Felipe y le dice, ¿entiendes lo que lees? Él estaba ciego, no tenía comprensión alguna, se sentía admirado por la historia de aquel siervo sufriente, pero cuando Felipe le dice que ese siervo sufriente que él está leyendo es Jesús al que habían matado y el que resucitó a los 3 días y que le dio directriz a sus discípulos y que estableció principios del reino, ¿sabe qué hace el etíope? Se le abren ¿qué? Esos ojos y dice ¡wow! De tal manera que ¿qué dijo? Que dijo, yo quiero bautizarme, yo quiero, ¿qué tengo que hacer? Y Felipe le dice, bautízate y cree en el Señor Jesús. Y él empieza a buscar. Vi, ahí hay un charquito. No esperó. Porque cuando usted y yo recibimos la vista, tenemos claridad, no podemos seguir siendo los mismos. Tenemos que continuar un proceso de obediencia. Él dice, si es necesario bautizarme, así sea que me chingletees agua, pero bautíceme. Eso hizo Felipe, eso hizo el etíope. Después de tener claridad. Cuando usted y yo hemos tenido claridad frente a algunas dudas, ¿qué hacemos? Uy, no, yo lo voy a hacer. Uy, yo me voy a convertir. Uy, yo voy a seguir. Yo voy a hacer aquello. Número 10. Él es el buen pastor. Capítulo 10. ¿Sí? Capítulo 10. Vamos a mirar el versículo 11. Jesús cuida. ¿Cuántos creen que Jesús cuida? ¿Y qué cuida Él? Como el buen pastor. Al rebaño, ¿sí o no? ¿Y cómo lo cuida? Con cuidado, ¿qué? Infinito. Y dice el texto que Él da su vida ¿por quién? Por las ovejas. ¿Dio su vida por las ovejas? Literalmente. Literalmente. Aunque lo dejaron sus discípulos. ¿Sí o no? Dice, yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí tienen ustedes algo con lo cual me pueden a mí evaluar. Si soy buen pastor o mal pastor. ¿Ah? Siempre tendré muchas cosas que mejorar. Pero si mi meta es modelar al buen pastor, ustedes van a ver ciertas características buenas en mí y eso los debe llevar a una verdad. El pastor se esfuerza, ¿cierto o no?
oh, el pastor no se esfuerza. No, el pastor es un asalariado, el pastor no se esmera por las ovejas, no hace nada, ¿cierto? Pero aquí hablamos del buen pastor. Yo soy mal pastor. Jesús es el buen pastor. ¿Se acuerdan que una vez les dije, yo soy su pastor y todo les faltará? ¿O no? Porque ¿qué puedo hacer yo por ustedes? Interceder, algunos momentos puedo ayudarle en algo. No saben ustedes la impotencia tan grande que uno siente frente a tanta necesidad, tantas circunstancias que ustedes viven y uno no puede les ayudar. Saber que hay una palabra de consuelo, de consejo, hay una oración, pero Él es el que tiene. El Salmo 23 dice, Él es su pastor y con Él nada les va a faltar. Él es el buen pastor. Yo trato de hacer el intento, estoy gateando por tratar de en algunas cosas marcar la diferencia, pero Él es el buen pastor. Ahora, si yo quiero continuar ese proceso, mi característica debe ser entregarme. Por esa razón, estoy a disposición para servirles. ¿Qué necesita? Plata. Buscamos, no puedo decir que no, pero buscamos. ¿Cuánto, mi hermano? Pero entonces, algo hacemos, mis amados hermanos, ¿cierto? Él es el buen pastor. Entonces, Él cuida a su rebaño con cuidado, ¿qué? Infinito. Él tiene el poder. Él tiene la autoridad. Yo no tengo. Esa es la realidad. Pero Él, ¿qué? Él tiene. Él tiene. Yo no puedo, pero Él sí puede. Y juntos, porque yo también soy oveja, sino que como administrador se me ha delegado cierta responsabilidad de llevarlos a ustedes a una verdad maravillosa que es Jesús. Pero yo debo que alinearme. Por esa razón debo modelarles de ser el más santo, de ser el más de oración, de ser el más dispuesto a cualquier cosa que se presente. Mi vida debe ser ¿qué? Entregada. Bueno, no solamente a ustedes, sino también a mi familia. Porque yo me dedico solo a ustedes. Una vez lo hice y ella me paró en seco y me dijo ciertas cositas que luego ya se las compartiré, ¿sí? Y me hizo aterrizar, porque si vamos a hablar de ovejas las cuales pastorear, Dios me dio primero un rebaño. Antes de yo tener una iglesia para pastorear, tenía una familia a la cual pastorear. Entonces, qué gran tarea la que tengo. Pero Él nos modeló y Él lo hizo con excelencia, ¿sí o no? Con ese cuidado, con esa dedicación, con esa ternura de cómo cuando ellos dudaban, Él les decía: Pedrito, hombre de poca fe, ¿por qué dudas? ¿Usted cree que Jesús le dijo a Pedro regañándolo? Nosotros hemos asimilado eso, que Jesús regañó a Pedro, no. Entonces, no hay que, a ver, yo lo he hecho, por ejemplo, a algunos de mis discípulos cuando fallan, les he dicho: mi hijo, ¿qué pasó pues? ¿Por qué hizo eso? Se lo dije, ¿cierto? Así como con esa ternura de decirle, a los hijos uno trata de que, papi, pero ¿por qué hiciste eso? Mira la consecuencia, mira eso, ¿cierto? No es para mal. Jesús nos dio ejemplo ¿qué? En ternura, en expresión, en dedicación. ¿Cuánto tenemos que modelar a Jesús o no? Él es el pastor por excelencia. Amén. Sí, ¿cuántos pastores hay aquí? Ay, no. No entendieron. Voy a orar para que el Señor les abra los ojos. ¿Sí? El Señor les abra los ojos. Usted es pastor de una u otra manera, porque Dios le ha delegado ¿qué? Responsabilidades, ¿cierto? Para que terminemos con esta, entonces hoy vimos 5 características del Evangelio de Juan, ¿cierto? 5 pinturas más. Y número 11, Jesús, el príncipe de la vida. Vamos a mirar el versículo 25 de Juan, capítulo 11, versículo 25.
11:25. ¿Cómo dice? Dice, le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Qué hermoso. El contexto aquí nos muestra y nos narra una historia maravillosa. ¿Se puede usted imaginar cuál? ¿Cuál? La de Lázaro, ¿sí o no? La de Lázaro, su amigo. Las hermanas de Lázaro, amigas de Jesús, le mandan un WhatsApp a Jesús y Jesús los deja en visto. ¿Ah? Y los discípulos dicen, maestro, y Jesús sabía que todo tenía que un tiempo. Es que Él es el príncipe de ¿qué? De la vida, ¿sí o no? No lo entendieron, como muchas veces usted y yo no entendemos que aunque pasan los días, que aunque pasan las horas y no vemos la respuesta que queremos, entonces dudamos y cuestionamos. Jesús tiene un tiempo. Así como una vez le dijo a María, su mamá, no ha llegado mi hora. Si los discípulos hubieran seguido insistiendo, les hubiera dicho, no es el momento. Sin embargo, en un momento les dijo, esto no es para muerte. Jesús les dijo a los discípulos que Él no iba a morir, pero ellos no entendieron. Pero después de 4 días Jesús llega y después de 4 días, ¿cómo está el muerto? Más muerto. Podrido. Las hermanas dijeron, Señor, ya hiede. Pero Jesús les habla, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ellas entendían que había una promesa de resurrección en los tiempos postreros. Y ella le dice, sí, nosotros creemos que vamos a resucitar. Pero Jesús le estaba hablando que era necesario ese momento, con 4 días ese muerto, ya oliendo maluco, para que los que estaban allí acompañando a esta familia, que no era cualquier familia, era una familia importante, reconocida, Lázaro, no era cualquiera. Por lo tanto, los que llegaron a acompañar a Marta y a María fueron gente importante, fueron gente religiosa, fueron discípulos de Jesús, fue gente de su vecindario que amaban a Lázaro porque Lázaro era muy especial. Tan especial que Jesús cuando escuchó y estuvo ahí, Jesús lloró, lo sintió. Mi amigo Lázaro, ¿ah? Tremendo. Y Jesús dice, esto es para la gloria de Dios. Y el milagro tan maravilloso, porque no había posibilidad. Jesús le tapó la boca a los líderes religiosos que no creían en la resurrección. ¿Saben ustedes quiénes eran los que no creían en la resurrección? Los saduceos. Porque habían 2 posturas religiosas grandes, los fariseos y los saduceos. Y habían saduceos ahí que cuando vieron tal milagro, ¿usted cree que cuántos se convirtieron? Todos no, porque fueron a divulgarlo de tal manera que esa fue la sentencia que tuvo Jesús para acelerar ¿qué? La muerte. Pero era necesario que eso pasase. Pero ¿cuántos al ver tal milagro creyeron? Muchos. Muchos de ellos que no creían en la resurrección, pues ahí tenían frente a sus narices a uno que llevaba 4 días muerto, literalmente, y que salió envuelto en sus lienzos, y que también ayudaron a ¿qué? A desenvolver, y pudieron volver a ver a ¿qué? A Lázaro. Él es el dador de la vida. Entonces, si Jesús es lo que hasta ahora hemos visto, el Hijo del Hijo de Dios, que es divino, que su autoridad sobrepasa y trasciende todo lo creado, que es el grande, que Él es Dios y que Él es Hijo del hombre, hombre perfecto, que murió por nosotros, que Él es el Maestro divino, el ganador de almas, el gran médico, el pan de vida, el agua de vida, el defensor del débil, la luz del mundo, el buen pastor, el príncipe de la vida. ¿Por qué dudar
y sentirnos que no podemos continuar adelante en medio de las dificultades. Estás pasando una situación que crees que es espiritual, sobrenatural, pues Él es Dios poderoso para obrar en tu vida. Si estás pasando por tentación, por dificultad, ten en cuenta que Él, siendo hijo de hombre, pasó por tentación y venció, y te ha dado a ti también de su poder para poder soportar la tentación. Estás enfermo, Él es ¿qué? Él es tu sanador. Estás ignorando cantidad de cosas, Él es el maestro. Estás hambriento, Él es el pan que necesitas. Estás sediento, Él es el agua, ¿cierto? ¿O no? Estás siendo vituperado, Él es tu defensor, Él es tu abogado, Él intercede, Él sale en defensa tuya. Estás sin claridad, Él es tu luz. Te sientes vulnerable, donde algunos te han golpeado, has confiado de pronto en algunos líderes y te han decepcionado, y decís, ya no creo en nadie, ya no soporto confiar. En Él puedes confiar porque Él es el buen pastor, ¿o no? Él te va a guiar por pastos frescos, Él te va a guiar por aguas quietas. Aunque andes en el valle de sombra de muerte, Él va a estar contigo. Cualquier situación que estés viviendo. Y si de pronto te dieron alguna sentencia, tienes 3 días de vida. O quizás de pronto ya estás muerto. No. Con 4 días. Y ya hueles maluco. Hay personas que se deprimen y que viven una situación tan crítica que ya están sepultadas y huelen maluco. Porque están deprimidas, están afectadas. Recuerda que Jesús es el príncipe de vida. Y no importa cuánto tiempo esté pasando lo que estás viviendo, no importa cuántos días lleva, no importa que alrededor digas que eso es imposible que pase. Jesús dice que en Él todo es posible. Y lo que le dijo a Marta, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque esté muerto vivirá. Creamos. Lázaro ya estaba muerto, usted todavía no. Entonces, si Lázaro no tenía ya esperanza porque estaba muerto, ni las hermanas tenían esperanza porque la realidad era que ya él estaba muerto. Jesús manifestó un milagro maravilloso para que entendamos que Él tiene la autoridad sobre la vida. Y que quizás no haga el milagro, quizás el que te dijo que tiene solamente 3 días de vida y te morís a los 3 días. Pero sepas que en Él no morimos, porque Él venció la muerte. Y los que estamos en Cristo no morimos, dormimos. Entonces, si te dice, tienes 2 días, tienes 3 días, tienes 1 mes, prepárate porque vas a tener un sueño profundo. Y en el momento, prepara tu casa, y en el momento indicado, Jesús va a hablar y vas a despertar para una vida eterna. Él es el príncipe de la vida. Amén. Dele un fuerte aplauso a Jesús. Él es maravilloso. Póngase sobre sus pies, vamos a darle gracias al Señor. La prima de la hermanita Milena, la esposa del hermano Ángel, la prima tuvo un dolor de cabeza muy fuerte. Llevaba 2 días con él y la llevaron por urgencias. Y los médicos le dijeron que le dan 4 horas de vida. Y tiene muerte cerebral. Y ahorita analizando con la de la predicación para que oremos por ella. Ella se llama Rosa María Prieto. Rosa María. Sí. Vamos a orar. Amén. Amén. Wow. Qué impotencia. ¿Usted cree que esto es verdad lo que estamos hablando? Sí, eso es Jesús. Eso es Jesús. Él puede hacer un milagro. Lo puede hacer. Manuel, ¿crees que Dios puede hacer un milagro? La realidad es esa.
pero la última palabra la tiene el Señor. Vamos a orar y siendo conscientes de esta verdad, vamos a interceder a favor de esta familia y vamos a pedirle al que todo lo puede, que tenga misericordia. Padre, gracias te damos en esta hermosa noche. Tu palabra es verdad. Tu palabra, Señor, transforma. Tu palabra, Señor, da vida. Tu palabra crea, Señor. Gracias por darnos la oportunidad de recordar cada una de estas características, cada uno de estos personajes que Juan resalta acerca de Jesús.